esposa se fue cuando le pedí que trabajara y volvió 5 años después reclamando manutención y ahora quiere destruirme. Estoy escribiendo esto desde el móvil, así que disculpa si el formato no es perfecto. Hace 5 años, mi esposa Camila desapareció sin dejar rastro. No fue un secuestro, ni un accidente. Simplemente, se esfumó. Y sé cómo suena, pero escúchame, porque esto le podría pasar a cualquiera. Llevábamos 4 años de casados cuando ocurrió. Nos conocimos en la universidad, seguimos un camino bastante común, salimos durante 2 años, nos comprometimos, celebramos una boda modesta que, en gran parte, financiaron sus padres. Nada fuera de lo normal. Yo trabajaba en el área contable de una aseguradora regional. Ella hacía trabajos esporádicos en redes sociales, algo freelance, sin mucha estabilidad, pero nunca me molestó. Nuestro matrimonio funcionaba bien. Teníamos rutinas establecidas. Yo me encargaba del presupuesto y del mantenimiento de la casa. Ella gestionaba lo social y organizaba nuestro calendario. Nunca se quejaba de que quisiera saber en qué gastábamos o que le preguntara cómo había ido su día. Al contrario, parecía valorar que me interesara por nuestra vida compartida. No voy a mentir, era protector con lo que habíamos construido. Llámame anticuado, pero creo que el matrimonio tiene peso. Por eso controlaba nuestros gastos. Los problemas financieros destruyen relaciones. Sabía sus contraseñas porque los secretos arruinan la confianza. Estaba pendiente de con quién hablaba y a dónde iba, porque eso hacen los esposos que se preocupan. Camila nunca expresó incomodidad con eso. Decía que le daba tranquilidad. Estábamos considerando tener hijos, buscando un departamento más grande, haciendo planes a largo plazo como cualquier pareja estable. Ella cocinaba mientras yo revisaba nuestras hojas de cálculo. Veíamos series por las noches, salíamos con otras parejas los fines de semana. Una vida tranquila, sencilla, estable. Al menos eso creía yo. Todo cambió una noche de marzo de 2020. Justo cuando la pandemia empezaba a alterarlo todo. Fue por algo aparentemente menor. Como cada mes, revisé nuestros estados de cuenta para asegurarme de que no hubiera cargos sospechosos. Y ahí vi varios gastos que no cuadraban. Pedidos de comida en horario laboral cuando ella solía almorzar en casa. Cafeterías desconocidas en barrios a los que nunca solía ir. Compras que no encajaban con su rutina habitual. Cuando llegué del trabajo, lo mencioné de forma casual. Supuse que habría alguna explicación sencilla. Quizás almorzó fuera por apuro o tomó un café con alguien y se le olvidó contarlo. Pero su reacción fue inmediata, se puso a la defensiva. Me dijo que estaba siendo controlador, que no era una niña a la que hubiera que vigilar. Intenté aclarar que no se trataba de control, sino de responsabilidad. En plena incertidumbre económica, con despidos y recortes por todas partes, quería entender en qué gastábamos. Le dije que, si iba a seguir haciendo esos gastos, tal vez necesitaba un empleo más estable en lugar de su trabajo independiente, que ni ella misma tomaba en serio. Gran error. Estalló. Gritó que yo la menospreciaba, que la trataba como si no valiera nada, que no respetaba su espíritu emprendedor. Me llamó paranoico, asfixiante, y dijo que estaba cansada de fingir que nuestro matrimonio era normal. Sus palabras exactas fueron: me estás ahogando. Ya no quiero seguir actuando como si esto fuera lo que quiero. Deja de burlarte de mi trabajo y de decirme cómo debo vivir. No necesito a un aburrido contador diciéndome que es trabajar de verdad. Yo no quería discutir. Traté de calmarla, de explicarle que solo me preocupaba por nuestro futuro, pero no me dejó hablar. Me gritó: no puedo seguir así, y se encerró en la habitación dando un portazo. Me quedé en el sofá durante horas, en shock. Nunca habíamos tenido un altercado así. Lo que más me desconcertó fue la mirada con la que me habló, como si yo fuera un enemigo, no su esposo. Repetía la conversación mentalmente, preguntándome cómo una charla sobre finanzas terminó con ella acusándome de ser un psicópata. Sí. El comentario sobre su trabajo fue cruel, lo admito, pero su reacción me dejó claro que lo que pasó esa noche venía acumulándose desde mucho antes. Esa noche, cuando fui a la habitación, ella ya estaba acostada, de espaldas. No supe si dormía o fingía hacerlo. Apenas dormí. Al amanecer, me levanté como siempre a las 6:30, y noté que su lado de la cama estaba frío. Supuse que se había ido temprano, tal vez aún molesta. Pero cuando regresé por la tarde, su auto no estaba. Extraño, ya que siempre llegaba antes que yo. Entré llamándola por su nombre. Nada. Todo empezó a parecer extraño. Su bolso no estaba en la entrada. El portátil que siempre dejaba en la cocina había desaparecido. Fui al dormitorio, y me congelé. El armario estaba a la mitad. Su ropa, sus zapatos, su caja de joyas, todo había desaparecido. Incluso el reloj caro que le regalé en nuestro aniversario. Solo dejó su anillo de boda sobre la cómoda, como si fuera una devolución. Llamé a su celular de inmediato. Correo de voz. Le escribí. Los mensajes ni siquiera se entregaban. Al día siguiente llamé a su trabajo. Dijeron que había avisado que estaba enferma. Al tercer día, me dijeron que ya no se había comunicado más. Empecé a llamar a todo el mundo. Su mejor amiga, Sofía, actuaba raro. Dijo no saber nada, pero evitaba mirarme cuando fui a verla. Su compañera de universidad aseguró que Camila estaba de viaje, pero no pudo decirme dónde. Todos mostraban esa actitud rara,
como si ocultaran algo. La llamada más difícil fue a sus padres. Le conté a su madre que Camila había desaparecido. Lloró desconsoladamente por videollamada, preguntando qué había pasado, por qué habíamos discutido. Viajaron desde otro estado y me ayudaron a revisar el departamento. Buscábamos cualquier señal de su paradero, y entonces encontramos la caja fuerte vacía. Camila había sacado todo el dinero que guardábamos para emergencias, unos $3.000. Su padre encontró recibos de retiros de cajeros que yo jamás había visto, algunos con semanas de antigüedad. Después de una semana de búsquedas fallidas y su trabajo a punto de despedirla, presenté una denuncia por desaparición. La policía no hizo mucho. Mujer adulta que se va por voluntad propia, sin señales de crimen. Llamaron a hospitales, siguieron algunos protocolos, pero dijeron que no podían hacer nada más. Sus padres estaban tan confundidos como yo. Juraban que ella nunca habló de estar infeliz. Pero cuanto más investigábamos, más evidente era que había planeado esto con antelación. Quizás durante meses. No dejaba de pensar, ¿cómo llegamos a esto? Como una conversación sobre gastos terminó siendo la excusa perfecta para desaparecer. Una cosa estaba clara, esto no fue impulsivo, fue una fuga premeditada. Si de verdad se sentía tan agobiada, ¿por qué no propuso ir a terapia de pareja? ¿Por qué no habló de separación como lo haría cualquier persona adulta, en lugar de desaparecer como si estuviera huyendo de algo? Todo fue tan absurdo. Tuvimos una sola discusión y decidió destruir los 4 años de vida que habíamos construido juntos. O estuve viviendo con una completa desconocida todo ese tiempo, o había mucho más de lo que yo sabía. Pero lo peor no fue su desaparición. Lo peor vino después. Todos comenzaron a preguntarme qué había hecho yo mal, como si automáticamente fuera mi culpa que mi esposa hubiera abandonado nuestro matrimonio. Familiares, amigos, compañeros, todos daban por sentado que yo la había empujado a irse. ¿Por qué pelearon?, me preguntaban. Y cuando les contaba que fue por unos cargos en la tarjeta de crédito, bastaba con ver sus caras. Juicio instantáneo. Como si fuera un obsesivo que no dejaba a su esposa comprarse ni un café sin interrogarla. Nadie quería escuchar que solo intentaba mantener nuestras finanzas en orden. Sus amigas empezaron a evitarme. Las parejas con las que solíamos salir dejaron de invitarme. Me di cuenta de que todos estaban formando sus propias teorías, susurrando cosas sobre mí, imaginando qué clase de marido debía haber sido para que ella desapareciera así. La soledad llegó a ser más dolorosa que su partida. Me refugié en el trabajo. Me sumergí en informes, balances y hojas de cálculo, todo lo que me ayudara a mantener la mente ocupada. Pero ni siquiera allí escapé del estigma. Apenas se supo lo ocurrido, algunos comenzaron a mirarme diferente, como si llevara encima una nube oscura, como si se asumiera, sin pruebas, que había habido violencia, cuando jamás le levanté la mano a Camila. Lo más difícil fue la incertidumbre. ¿Estaría bien? ¿Iba a regresar? ¿Estuvo planeando esto durante meses y yo no lo vi? ¿Cuánto tiempo estuvo fingiendo que todo estaba bien? Cada recuerdo feliz se volvió sospechoso. Cada te amo dicho por ella se sentía ahora falso. Revisé nuestras conversaciones antiguas, correos, fotos, buscando señales de advertencia, pistas que indicaran que era infeliz. Pero todo parecía normal, incluso cariñoso. Antes de aquella discusión, los primeros meses fueron una pesadilla. No podía concentrarme, apenas comía, ignoraba las llamadas porque ya no soportaba repetir la historia una y otra vez. ¿Sabes algo de ella? Tal vez solo necesita tiempo, seguro que vuelve cuando esté lista. Como si estuviera de retiro espiritual y no hubiera destrozado su matrimonio sin decir palabra. 6 meses después, su madre me llamó llorando. Me dijo que Camila había desaparecido de las redes sociales por completo. Ni una publicación, ni una historia, nada. Se había borrado de internet, y sus padres estaban empezando a preocuparse en serio. Fue entonces cuando me pregunté si realmente algo malo le había pasado. Y, por retorcido que suene, esa idea me resultaba más soportable que pensar que simplemente se había ido por decisión propia. Al llegar al año de su ausencia, me di cuenta de que estaba atrapado. No podía rehacer mi vida si seguía casado con alguien que ya no existía para mí, pero tampoco tenía forma de cerrar el capítulo si no sabía qué había ocurrido. Así que contraté a un investigador privado. No lo hice por desesperación, sino porque necesitaba respuestas claras antes de poder solicitar el divorcio. Me costó $3.000 que no me sobraban, pero lo consideré una inversión por mi paz mental. Quería saber si estaba viva, si necesitaba ayuda o si simplemente había comenzado una nueva vida. El investigador encontró movimientos con su tarjeta en Florida y luego en Nevada. Después, nada más. Como si hubiera aprendido a vivir completamente fuera del radar. Pero al menos supe que estaba viva, y que había tomado una decisión. Así que yo también tenía que tomar la mía. Empecé terapia para tratar de entender qué había pasado realmente. Pero, en lugar de ayudarme a procesarlo, la psicóloga se enfocó en que yo tenía problemas de control. Como si la desaparición de Camila fuera una consecuencia de mis errores, y no de una traición monumental. Según ella,
Revisar con mi pareja en qué gastábamos, o tener acceso a sus contraseñas, era tóxico. Me hizo sentir como un abusador simplemente por haber querido transparencia en mi relación. Lo peor fue cuando insinuó que tal vez lo que Camila había hecho era lo mejor para los dos, como si debiera estar agradecido por haber sido abandonado sin explicación. Dejé de asistir después de esa sesión. No iba a seguir pagando para que me convencieran de que merecía que me dejaran así. Pasaron 2 años hasta que finalmente pude entregarle los papeles del divorcio a través de un servicio legal. Lo hice por mi estabilidad mental. No podía seguir atado a alguien que claramente ya no quería formar parte de mi vida. Camila nunca respondió, nunca presentó oposición. El divorcio se resolvió sin que apareciera en la corte. Fue entonces cuando comprendí, con total claridad, que no iba a volver. No era un llamado de atención, no era un berrinche, simplemente se había ido, y yo tenía que aprender a seguir sin ella. El proceso de divorcio fue surrealista. Dividir bienes con una persona que, en la práctica, ya no existía. Tomar decisiones sobre propiedades y deudas sin saber si la otra parte estaba siquiera viva. El juez me miró con extrañeza cuando le expliqué lo sucedido. ¿Y no ha tenido noticias de ella en 2 años? Preguntó. No. Nada. Al comenzar a ordenar los asuntos legales, descubrí que Camila había vaciado nuestras cuentas conjuntas justo antes de desaparecer. Durante meses, había estado transfiriendo dinero a cuentas que yo desconocía. Todo indicaba que había estado planeando su salida con mucho más tiempo del que imaginaba. Lo más difícil fue aceptar que la mujer en la que confié me había estado mintiendo cada día. Cada despedida, cada promesa, cada plan de futuro, todo había sido parte de su estrategia para marcharse. Alrededor del 3er año, empecé a salir con otras personas. Me metí en aplicaciones, fui a citas incómodas, donde tenía que contar que mi matrimonio terminó porque mi esposa un día simplemente se fue. La mayoría de las mujeres huían apenas lo escuchaban. Supongo que pensaban que si una se había escapado, algo malo debía haber en mí. Tuve un par de relaciones que duraron unos meses, pero todas acababan igual. Me acusaban de estar demasiado pendiente, de preguntar cosas como con quién iban, a qué hora volvían, cuestiones básicas, creía yo, pero que para ellas eran señales de un controlador. Una llegó a decirme que mis problemas de abandono eran demasiado para ella. Otra me acusó de estar volcando mi trauma cuando intenté explicar por qué la honestidad era tan importante para mí. Fui aprendiendo. Empecé a dejar claras mis expectativas desde el principio. Mejor espantar a la persona equivocada desde la primera cita que construir algo falso que no duraría. Y fue entonces cuando conocí a Clare. En una conferencia de trabajo. Ella trabaja en recursos humanos para una empresa manufacturera a 1 hora de aquí. Ya había pasado por un divorcio, así que entendía bien lo difícil que es volver a confiar. En nuestra tercera cita, le hablé de Camila. No reaccionó con juicios ni con preguntas incómodas sobre lo que supuestamente yo había hecho mal. Solo dijo que sonaba como una situación muy dolorosa y me preguntó cómo me sentía ahora. Desde el inicio fui claro con mis límites. Necesitaba transparencia. Quería saber con quién hablaba mi pareja, dónde estaba, no por desconfianza enfermiza, sino porque había aprendido que los secretos acaban destruyendo todo. Clare lo entendió desde el primer momento. Dijo que le gustaba salir con alguien que ya había aprendido de sus errores. Jamás me hizo sentir paranoico por querer mantenerme involucrado en su vida. De hecho, parecía valorar ese interés. Establecimos acuerdos claros, nada de cuentas ocultas en redes sociales, 0 contacto con exparejas, y ningún gasto extraño sin conversar antes. Lo básico para proteger una relación. Clare también venía de una historia difícil, su exmarido la había engañado durante años sin que ella sospechara nada. Por eso comprendía que el simple acto de verificar no significa falta de amor, sino precaución. El año pasado le propuse matrimonio y aceptó. Llevábamos 8 meses viviendo juntos, hablando de tener hijos, buscando departamentos más grandes. Se llevaba bien con mi familia, encajaba con mis rutinas, nunca se quejaba de lo estructurado que soy o de mi necesidad de estabilidad. Por primera vez desde que Camila desapareció, sentía que tenía un futuro. Empecé a creer que no todas las mujeres se iban cuando las cosas se complicaban, que quizás había encontrado a alguien que valoraba realmente el compromiso. Hasta empezamos a buscar casas, a planear un calendario para formar una familia. Como había sufrido por deudas ocultas en su matrimonio anterior, Clare entendía mi obsesión por la claridad financiera. Cada mes revisábamos juntos los estados de cuenta, sin secretos, sin sorpresas. Todo se sentía sano, maduro, como debería ser. Mi vida, por fin, estaba tomando rumbo. Teníamos metas, teníamos rutinas, teníamos confianza. Y por primera vez en años, no vivía esperando que algo malo sucediera. Ayer, estaba trabajando desde casa, revisando informes trimestrales en pijama, cuando sonó el timbre. Supuse que era un pedido, ya que había encargado unos equipos para la oficina en casa. Abrí la puerta, y ahí estaba. Camila, 5 años mayor, pero inconfundible. A su lado, una niña pequeña, de unos 4 o 5 años. Me quedé mudo. Solo podía mirarla, parado frente a esa persona que había destruido mi vida. Ella, como si nada, me preguntó si podían pasar,
como si solo hubiese estado fuera un fin de semana. La niña le sostenía la mano y miraba todo con curiosidad, como si jamás hubiera estado en un edificio. Era dulce, y le preguntaba en voz bajita si estábamos en casa de su papá. Camila me saludó con un simple hola, como si hubiéramos hablado ayer. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar. Mi mente se bloqueó por completo. Habían pasado 5 años preguntándome si seguía viva, 5 años de terapia, de reconstruirme, de aprender a confiar, y ahí estaba, de pie frente a mí. La dejé entrar casi por reflejo, solo porque no quería que mis vecinos escucharan todo. La niña se acercó al televisor, fascinada, y preguntó si podía ver caricaturas. Camila se sentó en mi sofá con total naturalidad y empezó a contarme lo que había pasado, sin una sola disculpa, sin reconocer el daño, como si estuviéramos poniéndonos al día. Resulta que antes de irse conoció a un tal Marcos, un tipo que se dedicaba a comerciar criptomonedas. Lo conoció en un grupo online de inversión. Él la convenció de que el matrimonio tradicional era un obstáculo para su libertad financiera. Le prometió que podrían hacerse millonarios comerciando criptomonedas y viajando por el mundo. ¿Recuerdan esos cargos en la tarjeta que nunca pude justificar? Resulta que ella usaba nuestro dinero para financiar las inversiones con Marcos sin decirme nada. Esos cafés y almuerzos eran en realidad reuniones de estrategia con él. Incluso las órdenes de comida eran para él cuando venía a nuestro departamento mientras yo trabajaba. Mientras yo pasaba horas en la oficina revisando siniestros, mi esposa se acostaba con ese tipo en nuestra cama, usando mis tarjetas para financiar su sueño. No era solo la traición lo que me dolía, era la premeditación. Había estado preparándolo todo, vació su fondo de retiro, vendió su coche, y hasta hizo avances en tarjetas que ni siquiera sabía que tenía. Y yo, mientras tanto, pensaba que estábamos ahorrando para una casa. La misma mujer que me llamó controlador por preguntar por cargos en cafés, había estado saqueando nuestras finanzas en secreto. Durante casi 2 años, vivieron como influencers, penthouses en Miami, viajes a Costa Rica, publicaciones sobre ingresos pasivos y libertad financiera. Me mostró las fotos como si fueran recuerdos de unas vacaciones. Yo solo pensaba en las veces que cené cereal en 2020 porque no alcanzaba para más después de que vació nuestras cuentas. Camila lucía ropa de diseñador que jamás había visto. Comía en restaurantes carísimos. En las publicaciones aparecía con Marcos, hablando de romper creencias limitantes y vivir su mejor vida. Mientras tanto, yo trabajaba horas extra para pagar las deudas, creyendo que tal vez estaba muerta. Marcos montó todo un negocio de cursos en línea, cobraba miles de dólares prometiendo libertad financiera. Ella se volvió su asistente y ayudaba a vender esas promesas falsas. Ganaban mucho dinero durante un tiempo, hasta que en 2022 todo se derrumbó. Perdieron las inversiones, lo investigaron por fraude y él simplemente desapareció. Camila quedó endeudada hasta el cuello, sin ingresos legales y sin saber a quién acudir. Marcos la culpó de todo cuando empezaron las investigaciones. Ella terminó con una deuda de 6 cifras con Hacienda, préstamos estudiantiles impagables, y tarjetas de crédito al límite. Marcos huyó a Tailandia o algún lugar así, dejándola con todo el problema. Entonces comenzó lo que ella llamó alianzas estratégicas con otros gurús digitales y empresarios. Básicamente, relaciones tipo Sugar Daddy disfrazadas de colaboraciones profesionales. Salía con tipos del sector financiero o tecnológico. Ellos pagaban su estilo de vida a cambio de que ella promoviera sus programas. Lo contaba como si fuera networking inteligente, pero lo que describía no era otra cosa que prostitución encubierta. Esta era la misma mujer que me acusó de enfermo por interesarme en nuestras finanzas, y ahora admitía haber pasado 3 años vendiéndose para mantener una imagen. Me quedé sentado escuchando toda esa historia absurda que Camila me soltó, preguntándome en qué momento pensó que yo iba a sentir lástima por ella. Ni siquiera sabía qué esperaba que hiciera. ¿Compasión? No, estaba a punto de pedirle que se fuera, cuando soltó lo que de verdad había venido a decirme. Es tuya, dijo, señalando a la niña que jugaba con su teléfono en la esquina. Se llama Sofía. Me congelé. Según ella, estaba embarazada cuando se fue, pero no lo sabía en ese momento. Así, de forma directa, me soltó que yo era el padre. Después de todo lo que había pasado, las infidelidades, las mentiras, el robo de mis ahorros y 5 años completos de silencio, ahora intentaba cargarme con una hija de la nada. El descaro era asombroso, incluso para alguien como Camila. Pero además, la cronología no tenía ningún sentido. Ella se marchó en marzo de 2020, y Sofía, según decía, tenía 5 años. Pero no encajaba. En ese entonces, nosotros estábamos intentando tener hijos, controlando su ovulación y haciéndonos pruebas de embarazo cada mes. Simplemente no era posible que estuviera embarazada cuando se fue. Cuando le señalé lo incoherente de su historia, su actitud cambió de inmediato. Se puso agresiva, amenazó con demandarme por manutención retroactiva y dijo que iba a contar todo en redes sociales para hacerme quedar como el típico padre irresponsable que abandona a su mujer embarazada. Hasta trajo unos documentos que supuestamente demostraban que era el padre, incluyendo un acta de nacimiento donde aparecía mi nombre. Todo se veía sospechoso, mala impresión, datos alterados,
claramente falsificados. ¿Crees que puedes seguir con tu vida como si nunca hubiéramos existido? Dijo, desafiante. Tengo abogados. Tengo pruebas y tengo a una niña que necesita a su padre. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Según ella, el camino fácil implicaba reconocer legalmente a Sofía como hija mía, comenzar a pagar la manutención de inmediato y hasta considerar volver a estar juntos por el bien de nuestra hija. El camino difícil significaba juicios, abogados, y una campaña pública para destruir mi reputación. Me quedé observando a Sofía, una niña inocente atrapada en el juego de manipulación de su madre. Me preguntaba si yo era su papá y por qué no nos habíamos conocido antes. Sentí un nudo en el estómago. Era cruel decirle la verdad, incluso si en el fondo creía que no era mi hija. Pero ya no soy el mismo hombre al que Camila abandonó. Le dije que quería una prueba de ADN, pero no una cualquiera, sino una legal, gestionada por mi abogado. Su expresión cambió de inmediato. Aceptó, pero con condiciones. Mientras esperamos los resultados, vas a empezar a actuar como su padre. Sofía necesita estabilidad. ¿Nos lo debes? ¿Qué les debía? Después de que ella arruinó mi crédito, vació mis cuentas y abandonó el matrimonio sin explicación, ahora venía exigiéndome actuar como si nada hubiera pasado solo porque se le acabaron los fraudes de criptomonedas y los patrocinadores que la mantenían. Me dio una semana para decidir si lo haríamos por las buenas o por las malas. Incluso me dejó la dirección de un motel del centro donde estaba hospedada con Sofía, como si tuviera que pasar a visitarlas y jugar a ser padre mientras esperábamos los resultados. Cuando se fueron, me quedé paralizado en el sofá. 5 años de terapia, de reconstruirme, de aprender a poner límites y a confiar de nuevo, y pretendía que lo echara todo a la basura porque se le agotaron las opciones. Clare llegó del trabajo y me encontró mirando al vacío. Le conté todo. Su reacción fue perfecta. Entonces, ¿cuándo llamamos al abogado? Esa es la diferencia entre una mujer que te respalda y otra que huye cuando todo se complica. Clare no perdió la calma. No se mostró insegura ni celosa, ni siquiera pareció sorprendida. De hecho, me recordó que esto era justo lo que habíamos previsto. Después de comprometernos, habíamos hablado sobre la posibilidad de que Camila regresara a hacer daño. Incluso habíamos consultado a un abogado, solo por si acaso. Esa noche, fue Clare quien tomó el teléfono, explicó todo al abogado con claridad mientras yo aún intentaba asimilar lo que había pasado. Tomó notas, preguntó lo correcto y se aseguró de que entendiéramos cada paso que debíamos seguir. Nada de drama, solo soluciones. Cuando colgamos, me miró y dijo, «Sabes que esa niña no es tuya, ¿verdad? La línea de tiempo no cuadra, y todo esto suena a estafa desesperada». Lo sabía, pero oírlo de ella me ayudó a dejar de dudar. Camila necesitaba que yo fuera su salvavidas, y ya no estoy dispuesto a serlo. Tampoco iba a permitir que la situación se convirtiera en un caso de él dijo. Ella dijo, íbamos a resolverlo legalmente, con pruebas que cerraran esta historia de una vez por todas. Una prueba de paternidad con cadena de custodia, completamente válida ante la ley, sin margen para alteraciones. Mi abogado actuó con inteligencia. En lugar de ceder a las exigencias de Camila, tratamos el asunto como lo que era, un intento de fraude. Ella intentó imponer una prueba de ADN barata que claramente podía manipular. Cuando insistí en hacer todo por los canales legales, se puso furiosa y volvió a amenazar con contar su versión al público. ¿Y qué? ¿Creía que me iba a intimidar con eso? Si alguien se enteraba de que mi exesposa, la misma que desapareció sin explicación tras traicionarme, ahora estaba intentando hacerme responsable de una niña que probablemente no era mía, lo único que iba a quedar en evidencia era lo desesperada y patética que se había vuelto. El abogado también me recomendó que registrara absolutamente todo, cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación. Si Camila tiene en mente iniciar algún tipo de campaña en redes sociales en mi contra, necesitaremos pruebas sólidas de su comportamiento real para contrarrestar cualquier versión distorsionada que quiera difundir. Incluso si la prueba de ADN sale negativa, sé que esto apenas es el comienzo. Camila no regresó porque me extrañara o porque se diera cuenta del valor de lo que perdió. Volvió porque necesita una red de seguridad, y yo soy la única opción estable que le queda. El momento en que decidió aparecer no fue una coincidencia. Llegó justo cuando Clare y yo comenzábamos a consolidar nuestra relación. Y lo hizo trayendo a una niña como anzuelo, amenazando con derrumbar todo lo que he reconstruido. Su acusación falsa de paternidad es solo el primer movimiento. Sabe que estoy comprometido, sabe que rehice mi vida, sabe que no voy a volver con ella por amor, ni por nostalgia. Así que está fabricando una crisis que me obligue a mantenerme enredado en su caos, usando a una menor inocente como su carta principal. Pero lo que Camila no entiende es que ya no soy el mismo hombre al que abandonó. Estos 5 años de terapia me enseñaron a identificar patrones de manipulación. 5 años centrado en mí mismo me ayudaron a reconocer lo que implica tener
poner límites sanos. Y 5 años al lado de Clare me mostraron lo que es una relación basada en una verdadera conexión. El yo de antes habría entrado en pánico. Habría comenzado a enviar dinero sin rechistar solo para evitar problemas. Habría hecho lo posible por hacer lo correcto con Sofía, incluso si no fuera mi hija. Pero ya no soy ese hombre. Ahora veo este escenario por lo que realmente es. Un intento desesperado de una persona que finalmente se quedó sin a quien explotar. Camila seguramente apostaba a que cedería ante la presión social, que no querría ser visto como el tipo cruel que no quiere ayudar a su hija. Confiaba en que siguiera siendo el mismo ingenuo que permitió que vaciara nuestras cuentas bancarias mientras yo intentaba no parecer controlador. Pues bien, esta vez estoy preparado. Mis límites están claros, mi abogado está al tanto de todo y no voy a retroceder. La misma mujer que me llamó obsesivo y desapareció sin dejar rastro no puede volver a irrumpir en mi vida para destruirla por segunda vez. La prueba de ADN confirmará lo que ya sabemos, Sofía no es mi hija. Camila está mintiendo, y todo esto es solo otro montaje de alguien que ha vivido aprovechándose de los demás. Y cuando eso se confirme, tendremos evidencia legal de su intento de fraude y podremos seguir adelante. Pero incluso si, por alguna vuelta absurda del destino y en contra de toda lógica, Sofía resultara ser hija mía, eso no cambiaría nada. Ser padre no significa permitir abusos ni aceptar chantajes. Mi hija, si lo fuera, merece mucho más que presenciar cómo sus padres se destruyen mutuamente. Les estaré contando cómo termina esto. Última actualización. Recibí los resultados hace unos días, y como era de esperarse, Sofía no es mi hija, ni remotamente. El técnico del laboratorio incluso soltó una carcajada cuando me llamó con los resultados. Dijo que era una de las pruebas más claras de no coincidencia que había visto en años. Durante toda la semana, Camila no paró de escribirme y llamarme, exigiendo actualizaciones, amenazando con hacerlo público si no empezaba a enviar dinero de inmediato. Decidí que era hora de cerrar este capítulo de una vez. La cité en una cafetería del centro, un lugar neutral y con testigos. Llegó con Sofía, envuelta en su habitual actitud de víctima fingida. Seguramente pensó que cedería y asumiría el rol de padre sin rechistar. Bueno, dijo, como si me estuviera haciendo un favor al presentarse. 0% de coincidencia, le respondí, deslizándole el informe oficial del laboratorio sobre la mesa. No es mi hija, ni cerca. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones hasta detenerse en una mezcla de rabia y frustración. Esas pruebas pueden fallar. Los laboratorios se equivocan, replicó, con la voz cargada de tensión. Basta, Camila, le dije, sabemos que llevas años viviendo de engaños. Esto no es distinto. Fue entonces cuando Clara intervino. Se acabó, le dijo. Toma a tu hija, tus documentos falsos y busca a otra persona a quien estafar. Camila estalló. Empezó a gritar que yo estaba abandonando a mi hija, que era igual que cualquier padre irresponsable incapaz de enfrentar la realidad. Toda la cafetería se nos quedó mirando. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije, cuando hace 5 años te sugerí que buscaras un trabajo de verdad, me refería a uno en atención al cliente o en una tienda. No a lo que decidiste hacer. Su cara se tornó pálida, después roja. No tienes idea de lo que tuve que hacer para sobrevivir, respondió, furiosa. Claro que lo sé. Me lo contaste tú misma. Asociaciones estratégicas con tipos de criptomonedas. Eso es solo una manera elegante de decir prostitución. Camila siguió con las amenazas. Dijo que arruinaría mi reputación, que le contaría a todos que yo era un abusador, que se encargaría de que Clare supiera el monstruo con el que se está casando. Ya estaba desesperada, sin salida. Clare solo se rió. Suerte con eso. Tenemos 5 años de registros que demuestran que abandonaste tu matrimonio persiguiendo estafas de dinero fácil, además de audios donde intentas cometer fraude de paternidad. Pero sí, claro, cuéntale al mundo que él es el problema. Camila tomó a Sofía del brazo y se marchó furiosa, gritando que esto no se quedaría así, que nos haría pagar por humillarla. Desde entonces, no hemos tenido noticias suyas. El abogado ya dejó todo preparado por si intenta cualquier cosa, ya sea a través de redes o por vías legales. Tenemos la documentación, las grabaciones y los testigos. Ahora sí, no hay nada más que esperar. Esa noche, Clare y yo volvimos a casa en silencio. No porque estuviéramos tristes, sino porque estábamos procesando el cierre de una etapa que, por mucho tiempo, había sido un peso invisible. Cerramos la puerta y nos miramos. Yo respiré profundo por primera vez en mucho tiempo. No fue una victoria ruidosa ni un momento glorioso. Fue, simplemente, paz. Decidimos dejar de hablar de Camila. No porque quisiéramos borrar lo vivido, sino porque finalmente entendimos que ella ya no era parte de nuestro presente. A la mañana siguiente, desayunamos en el jardín, con el teléfono apagado y los planes abiertos. Hablamos de la boda, sí, pero también de lo que queríamos construir más allá de esa fecha. No se trataba solo de rehacer una vida, se trataba de hacerla bien. A veces uno se queda esperando explicaciones, disculpas o desenlaces cinematográficos, pero no todo llega así. Algunas historias se cierran en seco, sin redención. Y está bien, no todo el mundo merece una segunda entrada. Hoy, más que nunca, tengo claro algo, no necesito vengarme, ni probar nada. Solo necesito seguir avanzando,
con quienes de verdad quieren caminar a mi lado. Y para mí, eso ya es más que suficiente.